Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y es transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Contarles que nuestra invitada de hoy es Magdalena Amenábar Folk. Ella es cantante lírica y ha integrado diversas agrupaciones de música sacra, antigua y jazz, entre otras. Es docente y vicerrectora de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es pedagoga teatral, especialista en voz y comunicación oral. Además, es locutora y realizadora de los programas Blanco y Negro y Palabras bajo la pauta de Radio Beethoven. Bueno, lo primero es gracias, Magdalena, por aceptar la invitación. O sea, te escuché en la radio y dije, la quiero entrevistar. A Qué propósito de linda, la qué voz. linda. A Qué propósito de la linda. voz. Y en eso quisiera rápidamente preguntarte, la voz. Háblame de La la voz. voz, de tu voz, de cómo aparece, cómo se hace figura para ti en tu historia la voz. Es como, ¿de quién la heredas? ¿De dónde viene? Las voces, Las múltiples. voces. A ver, dos áreas fundamentales. Lo primero, yo canto desde que el tiempo es tiempo. Ok. El asunto del canto para mí fue una forma de expresión desde muy pequeña y que tengo la sensación casi inequívoca de que yo aprendí a hablar cantando. ¿Ah? Ah, Porque yo tenía una pieza compartida con mi hermana y mi hermana era 4 años mayor que yo y ella llegaba desde el colegio con sus canciones y yo me aprendía todo y teníamos secuencias de canciones y cantábamos por mucho rato y esto fue desde siempre, Susana. Eh, y, y me metí en todos los rubros. Bueno, yo era la representante en Chile de la Carol King, o sea, yo cantaba las cosas de imagina. la Carol King, me las sabía todas, todas de memoria y cada vez en el colegio era la que cantaba, era la que Ah, representaba los festivales. Entonces, el asunto del canto estuvo siempre. Con el tiempo me metí a un conjunto de folclore chileno antiguo, entonces ya, creé yo un conjunto de música folclórica siempre, pero de las cosas antiguas, digamos, de las cosas los chotís, antiguas. de las polcas, de cosas antiguas. Después creé yo un coro, o sea, siempre hubo una relación con el asunto del canto. Y como a los 16 años por ahí, mi papá encontró que yo tenía una voz que tenía que desarrollar, entonces me puse a estudiar canto lírico. Entonces me Ya, desvinculé de la música popular y me metí, me sumí en la música docta. Y bueno, y después ya yo quería estudiar diseño por una parte, pero mi papá dijo que lo ideal era que yo pudiera continuar con el canto, así que me fui a la Universidad de Chile, audicioné, quedé y ahí me quedé, pues yo soy de la oh, Universidad de Chile, formada en la Universidad de Chile, pero egresada de la Universidad Católica. Finalmente me genial. egresé en la Universidad Católica, pero me formé en la Universidad de Chile como cantante lírica. El tema es que la voz estuvo cercano a mí porque mi mamá era actriz y Ah, era filóloga en inglés, pero además era actriz. Entonces ella era, si algo tenía bonito era la voz, mi mamá. ah, Y entonces dentro del fenómeno de lo actoral, mi mamá estuvo en el teatro de ensayo mucho tiempo y también en compañías independientes y tal, pero lo que fue muy fuerte fue el tema de la locución. Mi mamá era perfecto. locutora. Entonces, desde chica, yo viví un poco en los teatros, ¿no? Ella ensayaba y nosotros éramos 5 hermanos, entonces siempre había alguno que la estaba acompañando. Y ¿Y tú entonces eras yo vi el la asunto, número qué? ¿Qué número de ella? la La quinta y la quinta menor. y la menor. La quinta, la menor y la muy menor, porque mis 4 hermanos mayores son todos seguidos y después ¿Ya? vengo yo, que era Perfecto. como un gol, así cuando ya nadie esperaba que viniera yo. Entonces, bueno, yo vi programas completos, vi teatro desde chica, muy buenas voces. Era un tiempo en el que en el teatro había un culto por la voz. Entonces, todas esas cosas fueron contextualizando, creo yo, el desarrollo de la voz. Sí. Y Precioso. bueno, cuando hice
Cuando entré a la Universidad de Chile hice carreras paralelas con teatro hasta cuarto año. Ya, Entonces también ahí me fui especializando. Hice una carrera más de cantante-actriz que de actriz-cantante. No sé si me explico. Yo sé que perfecto, es sutil la perfecto. diferencia, pero yo me desarrollé mucho más en el canto y lo actoral para mí era en la medida en que el personaje me permitiera cantar, ¿sí? Entonces, Genial. siempre hice personajes que cantaron, siempre hice montajes relacionados con la voz, relacionados con la cosa musical, siempre, siempre. Tanto dirigí como estuve, como participé, etcétera. Y, y bueno, entonces en un momento dado se cruzaron estas dos cosas y Ya, empecé a hacer voz hablada y cantada, a enseñar voz hablada y cantada a actores. genial. Y ¿Y ahí fui cómo a la surge Universidad Católica. cómo surge la pedagogía, la academia, la enseñanza? También es Ya. hereditario, papá, mamá, dedicados también académicos, mi papá era ingeniero y era músico, compositor, Ah, bien reconocido en el medio, él fue un pionero de la música electroacústica en Chile, y, perfecto. mm, y bueno, entonces, eh, a ver, el tema musical y cómo se cruzan esas dos realidades académicas y todo, mi papá finalmente terminó siendo decano en la Facultad de Artes, Ah, no en el tiempo en que yo estuve, sino que como que nos cruzamos, ¿ya? okey. Em, pero él fue académico toda la vida y fue un Ah, académico muy reconocido, muy querido además. Tiene muchos compositores que fueron alumnos de él, tanto hizo clase en la Universidad Católica como en la Chile, y finalmente terminó teniendo cargos importantes en la Universidad de Chile, sí. siempre relacionado con las artes. Ah, Y él era ingeniero civil, por lo tanto hizo toda una carrera de ingeniería, como ingeniero paralela. como Y 2 entonces mundos, también ¿ah? ahí 2 la mundos, academia, sí, pues no, siempre, y entonces yo también cruzo los dos mundos. los 2 Y mundos. entonces la academia también estuvo presente. Y a mí se me dio, Susana, no lo busqué, lo aprendí, eso sí, pero lo aprendí no en paralelo a que lo ejercí. Yo ejercí la docencia desde muy chica, desde los 22 años, no había salido todavía yo de la carrera. Ya. Y por una coyuntura, mi profesora de canto se enfermó y ella tenía un curso en licenciatura y además hacía clase a actores. Entonces yo tomé sus cursos. Oh, Y entonces la vida me ay, llevó y se me instaló abrió, así, hágalo. sí. Y entonces quedé, hágalo. Así que caí en la docencia, generé sola métodos y conocía muy bien los dos fenómenos, el teatro y el canto, por dentro. Perfecto, Entonces creo que eso sí, me hizo reconocer una orgánica natural exactamente, con el asunto de la voz. Y para siempre, porque para yo hago siempre. clase hasta que tomé la vicerrectoría, he hecho clase toda la Genial, vida, toda la vida, genial. toda la vida. Sí. ¿Y la poética? ¿Cómo surge la poética? A propósito del Con canto, el, a propósito tu- de bueno, mira, a ver, probablemente tú lo estás diciendo por el programa Palabras bajo la pauta, ¿no? Sin duda. Yo hago ese programa. Mira, cuando uno genera metodologías para enseñar a actuar y para enseñar la palabra en la escena, hay miles de maneras de aproximarse a la palabra que no sean solo la palabra teatral, es decir, que no Ajá. sea solo la palabra dramáticamente escrita. Entonces, yo he hecho todos los cursos, primer año, segundo, tercero, cuarto, todos. Entonces, ha habido momentos en los que yo he hecho metodologías completas dedicadas a la voz y su encuentro con la poesía. Mm, Y, inequívocamente, como cantante lírica, me he dado cuenta que mucha de la obra mundial de todos los tiempos ha estado basada en la poesía. Entonces, yo de repente dije, ¿cómo va a ser que nunca hagamos ese cruce? ah, Radio Beethoven tiene una muy nutrida parrilla programática, eh, pero la cosa vocal es la que tiene menos.
Entonces yo Sí. dije, bueno, intentemos hacer un programa que nos vaya resignificando las cosas que escuchamos en la calle, porque de repente uno escucha, no sé, te invento, el vapenciero, por ejemplo, uno escucha Ajá. el Ave María, uno escucha, no sé, el Panis Angelicus, y de repente uno dice, lo escucha nomás, pero nadie sabe que el Ave María de Schubert, por ejemplo, no era una obra concebida en forma sacra, por ejemplo, que después mutó. Entonces, cuando uno cuenta esa historia y además lee los textos y los traduce y se comprende, aparece la música desde otra dimensión. Entonces Perfecto. encontré que era muy bonito hacer eso y mucha gente me ha dicho no estaba eso en el mapa de los programas, no estaba, como que no Mm, existe quien te explica. Uno escucha una ópera y te cuentan probablemente el argumento, pero no una obra vocal reconocida y a veces no tan reconocida, pero donde la poesía también encuentra su espacio o los textos encuentran su espacio. bien. ¿Y la poesía en tu vida, Magdalena? A ver, yo no soy poeta, no, honro mucho quienes escriben. Ajá. Tengo un esposo que escribe precioso, muy bonito. Él es muy lúcido desde el punto de vista, de hecho, mañana se lanza un libro de él. Qué Eh, lindo. em, y entonces, él se llama Juan Antonio Muñoz, es periodista y mañana se lanza un libro de él. Perfecto. Eh, pero tiene él una pluma muy bonita en términos de la poesía. Ahora, si tú me preguntas a mí me pasa que la palabra me habla. Eh, Cuando yo leo, no sé, a mí me gusta mucho Shakespeare y me gusta mucho Lorca. Yo sé que no se extreman en sus lógicas, pero los dos son muy intensos y yo soy Como blanco y intensa. negro, Entonces, ¿no? exactamente. Entonces es como blanco y negro. Pero los dos son muy intensos con la palabra y a mí el tema de la palabra me hace eco. Me gusta, Susana, la fuerza de la palabra, me gusta la intensidad, eh, la profundidad que trae. Entonces, la honro siempre. Me gusta escribir, creo que redacto bien, lo heredé bastante de mis padres, los dos tuvieron sus momentos históricos en diarios, en revistas, en que escribieron columnas. Los dos escribían muy bien. Mi mamá era muy inspirada, mucho. Mi mamá hizo programas desde chica para niños. Mm, eh, y escribió radioteatro y escribió tanta cosa. Entonces, yo te diría que más que la poesía como fenómeno poético, yo, sí, a mí me pasan cosas con la palabra. Creo que es muy perfecto. fuerte la palabra, es muy potente, es muy Ajá, importante además. Y ajá. como lo enseño, eh, adquiere mucha vida para mí. Sin duda, sin duda. Y yo pensaba en la palabra y en la voz, y pensaba en las palabras con cuerpo o las palabras vacías. Y esto a propósito del lleno y el vacío, el blanco y negro, las polaridades. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo se articula? ¿Cómo? Eh, Cuando la palabra, creo, se lleva a la entrega, y voy a decir a la entrega y no a la escena, porque no Sí. necesariamente la palabra entra en el espacio escénico, aunque sí en el espacio escénico de la vida, Ajá. adquiere poder. Mira, cuando se dice, qué sé yo, que el verbo hizo el mundo, puede tener que ver con un credo, pero la realidad es esa. O sea, eh, cada vez que uno en la vida se propone, por ejemplo, algo profundamente, bastó que tú lo verbalizas para que ese algo ocurre. O Ocurre. sea, la programación neurolingüística, por ejemplo, dice que está primero la palabra. O sea, tú primero cristalizas la intención. Ajá. Llenas, como tú dices, llenas la intención. Y Mm, cuando la llenas, ocurre. ocurre. Ocurre porque ordenas tu energía, pones lógica hacia dónde voy. Ajá. Entonces, yo creo que es muy importante. Cuando hay tantos ritos que dicen que para el año nuevo uno tiene que escribir los deseos Sí, del año.
Sí. Tantas veces que dicen que para el cumpleaños uno tiene que hacerlo, em, que, no sé, eh, para mí es una lógica de lo que digo, eh, y lo que no digo también es importante. O sea, eh, fíjate que la educación dice que un niño, en la medida que adquiere lenguaje, cuanto más lenguaje adquiere, más capacidad tiene de imaginar y más capacidad tiene de concretar. Ajá. Un niño sin lenguaje es un niño que no tiene imaginación. Piensa tú que la imaginación se lleva al lenguaje. Entonces es muy potente, es muy importante Es muy lo que pasa con la importante, palabra. sin Entonces, duda. cuando nosotros, yo estoy hablando siempre de la idealización de la palabra, pero cuando nosotros vaciamos el lenguaje, es decir, lo que está pasando hoy día, ¿no? Que una, dos, tres, cinco palabras reemplazan todos los contenidos, se comienza a vaciar la imaginación, se comienza a vaciar las capacidades creativas, se comienza a vaciar las artes, empiezan a vaciar. Sin duda. Entonces, es muy importante, por eso es importante la lectura, por eso es importante los cuentos, Las muy historias, los importante, cuentos, las ¿no? Sí. historias, los Ujú. diálogos. Esto, Susana, que tú haces de dialogar. Yo escuchaba ayer uno de los entrevistas que tú le hiciste a Sammy Mayor, Sí. y yo decía, ella es un ser de escucha. Mm. Eh, es muy importante conversar, conversar, dialogar, estar. Ajá. ¿Me entiendes? Es muy importante. ¿Y por qué? Porque la palabra está presente. Pues si la palabra eh, instala contenidos, instala imágenes, instala ilusiones, instala sueños, Viste a las sueñas, sí. todo eso. Sí. Y, y a propósito de los sueños, a propósito de esa dimensión de los sueños, es como, eh, ¿cómo, cómo a través de la música y a través del sonido y a través de la palabra vas concretizando los sueños? A propósito de la intención que tú me mostrabas. ¿Mm? Porque es como, en realidad quiero decirte, quiero preguntar así súper concretamente. eh, ¿Quién te soñó, Magdalena? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Bueno, desde ya te digo, yo soy un sueño un poco de mis padres, ¿ah? Y yo lo he podido constatar en vida eso. Mi mamá quiso cantar, Mamá. sus padres cantaban, y Ah, ella cuando vio que yo cantaba, yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo sufrí mucho. No, no creas que estudiar canto lírico es algo tan fascinante. no, no lo creo. Es una, no, es una Una disciplina, por lo disciplina. pronto el instrumento está puesto, ¿no? Y como está Sí. puesto, significa que está sometido a todo lo que eso significa. Las Ajá. emociones, los altos y bajos, las lógicas y no lógicas, el día que quiero cantar, el día que puedo cantar y el día que no. Yo a mis alumnos les digo, de los 365 días del año, solo 4, uno está brillante, brillante, que la Genial. voz resuena maravillosamente, pero esos días uno no tiene el concierto. Todo lo demás es Genial. técnica, todo lo demás es disciplina, ¿te Es como fijas? que uno Es se prepara para disciplina. el no concierto. Para el no concierto, exactamente. Entonces, y todos los demás son disciplina. Entonces, yo llegué muchas veces no sé, con muchas frustraciones. Y mi mamá me decía, yo decía, Ustedes están plasmando su sueño a través de mí, pero no mi sueño". Entonces mi mamá me decía, tú te equivocas porque tú has cantado toda tu Ah, vida tú cantaste. Entonces siempre estuviste en la escena. De hecho fue así, a los 10 años yo estaba en una compañía de teatro de niños y hacía los personajes principales, me tocó hacer 6 personajes principales y esos 6 personajes, los 6 cantaban. Entonces oh, es claro que hay algo que se cruzaba, es claro, porque sí, sin la duda. música forma parte de mi ser. Bueno, eso. Y el teatro también. El teatro también. El teatro me es con natural. Cuando yo llegué a cuarto año de teatro, me acuerdo, Fernando González, yo estaba en la Universidad de Chile, y Fernando Ajá, González era de los directores. Hoy por hoy él es dueño de su propia escuela, ¿no? sí. Del club de teatro. Pero en ese momento él era de los directores de la Universidad de Chile y entonces Fernando me confrontó y me dijo, Magdalena, ¿el teatro o el canto?
las dos cosas no Oh, pueden ser. Y yo no me arrepiento, ¿ah? En el tiempo le dije, a lo mejor no sé, me acuerdo que un día conversando con un psiquiatra me dijo, un psiquiatra amigo que hace ajá. clase en la escuela de teatro, eh, me dice, pero eso fue soberbio de tu parte, decir el canto. Y yo le dije, sí, es probable, pero es que yo dije el canto porque el canto constituía un tremendo desafío para mí y el teatro era parte de mí. Como que yo, Sí, sí. como que yo sentía en el teatro que era algo que yo estoy diciendo algo inadecuado porque uno no termina de estudiar nunca, pero yo no sentía que tenía que seguir estudiándolo. No sé si me Sí, explico. No porque lo hiciera ni bien ni mal, sino que porque era algo como parte de orgánico. mí. No sé cómo explicártelo, ¿te fijas? Sí, Es como algo total. que estaba con natural a mí. En cambio, el canto yo lo sentía como un desafío, sentía que tenía mucho más que aprender en eso. Y de hecho, nunca dejaron de estar las dos vertientes en mi vida. O sea, mm, si tú te fijaste, yo te mandé una notita con algunos de los antecedentes de mi vida. Toda mi vida ha sido con el canto y el teatro. El Todos teatro. mis conciertos siempre tienen teatro. Todos, 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 todos. Yo nunca he planteado un concierto que no tenga teatro. ¿Por qué? Sí. Porque la idea es, y tú que sabes de eso más que nadie en el mundo, el vínculo que la música genera con el espectador. Si yo Ujú. canto un air de cour, que es una canción francesa del barroco, Ya. y la canto para ti, tú puedes ser que la encuentres linda, pero si yo actúo la canción para ti y luego la canto, adquiere otra dinámica. Y otra ¿Me fuerza, entiendes? ¿no? Pues, Sí. adquiere otro. Entonces, muchas veces yo hice la escena, por ejemplo, de tanta música, yo he hecho mucha música antigua, digamos, del barroco temprano, barroco tardío, y de ahí para atrás, Renacimiento, Medioevo, que era mucho más mi especialidad, y son cosas que son abstrusas, son totalmente ocultas para un público, pero si tú Exterior. lo actúas o tú lo pones en valor, inmediatamente las personas dicen, esto se me hizo fascinante, la música inglesa, el Renacimiento, qué sé yo, si tú, la música, en el, siempre le ponía un nombre a los conciertos, la ruta de Cervantes. Entonces, partía Cervantes en escena, obvio que sí, obvio. ¿Me Sí. entiendes? Y entonces, y en un diálogo con Shakespeare, por ejemplo, te fijas, entonces yo escribía todo, todos los textos los escribía yo y ponía a mis actores a actuar y yo cantaba y bailaba con ellos y danza renacentista. O sea, de manera que la gente diga, no, no fui a ver un concierto, sino que me sumergí en una atmósfera Exactamente. histórica, ¿entiendes? Una cosa como así. Perfecto, sí. Es como el público está en el lugar, ¿no? Como, Y se produce una especie y siempre tuve la intención, hablando del sueño, ¿ah? sí. Siempre tuve la intención de que la gente dije, yo lo vi o lo soñé. No sé si me explico. La Ah, sensación de que las cosas tuvieran un colorido, por ejemplo, yo buscaba en la luz, o sea, los músicos nos formamos de una manera muy poco apta para generar escena. Es decir, nos forman como actores, nos forman como cantantes, pero si te ponen con una luz plana, todo bien. Y si no te ponen con una luz plana, todo bien también. Y si te ponen un ropón azul o te ponen un sombrero de gasa, da lo ajá. mismo. Pero yo no, po, yo soy actriz, entonces a mí sí me importa. Entonces mis músicos, o sea, la gente del equipo, los dos conjuntos que he liderado y qué sé yo, y en general a los conjuntos a los que siempre me he preocupado de que la luz tenga un colorido determinado, que en el suelo, que los instrumentos, yo trabajo en instrumentos antiguos, Ay, con biela, violas da gamba, tiorba, laúd, qué sé yo, cítara, puras cosas así. Entonces, como esos instrumentos no se van a ver, entonces yo de repente digo, si yo lo pongo en una tela que cae, que brilla con una luz naranja, ¿me entiendes? Entonces, la gente dice, fui como a una obra de teatro que es música, pero que era concierto, pero que era, o sea, lo vi o lo soñé. Esa era la sensación que siempre quería dar. perfecto. Jamás yo me vestí a la manera medieval, porque es absurdo. En el medioevo yo no te lo puedo traer al hoy. No puedo, no puedo. Hay conjuntos que lo hacen y lo honro, bien. Pero yo no, yo encontraba que había que sugerirlo. Entonces, en mi ropaje siempre había como un recurso medieval, un recurso Genial. del vestuario medieval. Entonces la Sí, gente dice, es una ropa contemporánea,
pero tiene un corte, por ejemplo, que es medieval. Entonces uno dice, lo vi o lo soñé, ¿me entiendes, no? Esa es la Perfecto. sensación. Yo siempre quería Sí. como dejar un algo que alguien quedara con sensaciones, más que Sensaciones, sí. propiamente, sí, fui a un concierto. ¿Te fijas? Genial, genial. Magdalena, ¿qué, qué cuenta la historia sobre tu vivencia intrauterina? Uy, que me preguntas cosas difíciles. No imagino lo que puede haber sido para mi mamá. Yo era la cuarta de una familia ya de cuatro hijos, todos seguidos, con 11 meses de diferencia, algunos de ellos. Por Ya, lo tanto, mi mamá hizo la tarea sistemática. Pero yo sí. creo que cuando eran cuatro, ya eran cuatro. Ajá. Entonces, además, mi hermana era la última de tres hermanos hombres, Oh, entonces ella tenía un reinado bien instalado ahí. Entonces no imagino que deba haber sido fácil que le saliera este gol. Yo era un gol. Además, nací de 4 kilos 50 gramos, o sea, era ya. una gorda dichosa Ajá. y que sonaba, según dice mi mamá. O sea, Ah, yo estaba en la cuna y sonaba, ay, y sonaba con ruidito. Pero tengo una infancia que yo recuerdo, lo primero silenciosa, yo era muy silenciosa, chica, ya. y me ha costado mucho. Tú vas a decir, ¿cómo puede ser vicerrectora de comunicaciones una persona tan silenciosa? Por Yo eso. creo que a veces hasta intimido con mi silencio, Ah, porque pasé mucho tiempo observando el mundo, mucho tiempo. Y tengo un mundo en silencio que me es muy necesario y muy rico. sí. Entonces, además, mis padres entendieron que era muy importante que nosotros tuviéramos piezas solos. Entonces éramos cinco hermanos con piezas solos. No lo puede decir todo el mundo, pero es así. Entonces mi papá Sí, decía, a mí no me importa, era una pieza que era un nicho, o sea, era una pieza minúscula, pero pero era mi pieza. sola. Claro, Individual. a los 12 años yo tuve Tu derecho a mi pieza pieza. sola. Sí. Y eso fue muy bueno. Mm, Hasta los 12 años conviví con mi hermana y luego después tuve mi pieza sola. Entonces eso nos permitía a nosotros viajar en nuestros mundos internos, viajar por nuestras, no sé, controversias internas también, o sea, ir creciendo también con uno mismo. Me mm. gustó toda mi vida dibujar, hasta el día de hoy lo hago mucho, me gusta el diseño, me gusta esas cosas, entonces yo por muchas horas pasaba dibujando, tú sabes, me llegaba, por ejemplo, vamos a imaginar un disco o cualquier cosa, Sí. y yo le sacaba la carátula y yo la reproducía dibujándola Ah, entera. Entonces mis cassettes, todas mis cosas, cassettes eran en sí, esa época, cassette. le hacía yo la carátula, Qué toda, a bonito. mis libros, a mis libros de la universidad, las fotocopias, qué sé yo, entonces yo las unía, hacía un libro, lo hacía yo Ajá, con un ya. gancho, y los hacía yo porque las cosas manuales me gustan mucho, y entonces los dibujaba, yo lo dibujaba, si era de voz, si era de arpa, si era de Lorca, entonces yo dibujaba Lorca, letra, y así. Entonces, no, yo creo que mi mamá fue muy generosa en tener un quinto gol, más que después vino otro, ¿Ya? 4 años después que yo, solo que ese no llegó a puerto, No llevo pero bien. no llegó a puerto, pero, pero mi mamá ya estaba mayor, o sea, te digo, a mí me tuvo 40 años, entonces, y le salió este monumento, te fijas, entonces, Listo. no, claro, Cuatro pero yo hijos, no, imagínate. imagínate, Sí. pero yo encuentro que mi mamá, no sé, no tengo un recuerdo, eh, no tengo recuerdos agrestes, tengo al revés, tengo una infancia, como todo, pues uno siempre puede alegar de Sí. algo. Te fijas, mi papá escuchaba música para el barrio, ponte tú, entonces nosotros teníamos que dormir en la música fuerte, ¿no? Pues, era así, pues le escuchaba música y ahí, o sea, hay un montón de cosas que uno podría, claro, ponerle bemoles, pero si yo tengo que decir la realidad, creo que, creo que fui bien querida, fíjate. Además tuve un hermano mayor, a quien quiero mucho, que cuidó mucho de mí también, Ah, mucho. bien. Entonces, él era como un papá tiernecito, porque mi Ah, mamá era muy cálida, pero mi papá no era tanto. Mi ya. papá era más, más normado. Ujú, Pero mi hermano mayor era un exquisito. Entonces, él ujú. también hizo mucho de mi infancia. Perfecto.
Y Magdalena, y en este crecimiento, ¿qué significa el cuerpo para ti? El cuerpo humano, así como la corporalidad. Un templo, Un tema. es un templo, es Mm. un templo. Eh, Ay, a ver, Susana, yo venía preparada para cosas más biográficas y tú me pones en la coyuntura de mirarnos. ¿Ah? A ver, bueno, yo trabajo con el cuerpo mucho. Sí, Los actores lo hacemos, los como este cantantes con mayor instrumento, razón. ¿no? Sí, Y es claro, para uno es el instrumento. sí. Pero cuando yo escucho una voz, eh, tú bien sabes que que te lo conté por escrito, tal vez yo soy psicóloga organizacional, pero a mí el asunto de la psicología me gusta y me ha gustado siempre. Entonces, tengo mucho, hay una parte de mi enseñanza que es muy terapéutica. O sea, Ajá, entonces, trabajo y resuelvo mucho problemáticas terapéuticas desde la voz. ajá, Lo he hecho por mucho tiempo, hago coaching en ese sentido y entonces a mí me pasa que hay veces que yo no miro a la persona, sino que alguien entra y yo siento como resuena esa voz y digo, ups, ahí pasa algo. Y en ese pasa algo, casi nunca me equivoco. ajá. Esa voz está instalada donde que tú dices, eso está asociado a una, o sea, Algún dolor. anulación de la fe, Mm, anulación del afecto, claro, ¿me entiendes? Ahí hay algo que resolver. Y cuando he podido tener alumnos particulares, no siempre tengo mucho tiempo, cuando he podido tenerlos, a veces he tenido, qué sé yo, cuatro o cinco, siempre tengo a alguien que está trabajando desde el punto de vista terapéutico, y siempre es cuerpo-voz, no cuerpo. es voz-cuerpo, sino que es Mm, cuerpo-voz. O sea, ¿qué pasa con ese cuerpo, con la orgánica de ese cuerpo? ajá. Acabo de terminar el capítulo de un libro que se llama, no es un libro de mi autoría, es un libro de tres pedagogas teatrales y que se han dedicado al teatro aplicado. Y yo Ya, hice el capítulo que se llama La voz humana. ya. Y ahí yo digo que en realidad hay mucho dicho respecto a la orgánica de la voz, pero la voz se relaciona con la psiquis. Mira, la voz está en un punto en el que trae por arrastre todo el afecto y trae por arrastre toda la psiquis. Es Ajá, un diálogo precioso entre Psique y Cupido. ajá. Entonces, claro, es una resultante. No por nada cuando algo te bloquea mentalmente, se te hace un nudo en la garganta. Un Y nudo en cuando la. algo te bloquea afectivamente, también se te hace un nudo en la garganta. Ajá. Entonces, hay ahí algo que mirar. Y justo ahí está la voz. Sí. Entonces, eh, la voz es la que se observa, la voz es la que se empaña, amanece todos los días distinta. A la voz le pasa todo lo que a ti te pasa. Es decir, cuando yo digo algo que es grave, por eso yo no lo digo tanto, pero la voz es realmente el espejo del alma, Así es. mucho más a veces que los ojos. O sea, cuando, mm, cuando llega mi hijo y él está mal, él me dice, hola mamá, y yo le digo, hijo, ¿pasó algo? O sea, cuando a ti te llaman por teléfono y te dice, Susana, no alcanzan a terminar, preocupes, y tú escuchas el sonido de alguien. Entonces hay algo allí Hay algo. que Ujú, es un templo, es ujú. un templo en el que habitan emociones, Sin esa duda. es la voz. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Para no irme de tu pregunta, todo, po, es un templo, pasa Mm, todo, sí. todo. Pasa con la edad, pasa con la energía, pasa con las emociones. ¿Qué nos ha pasado este tiempo? Con estar sentado por horas de horas de horas, Ajá. cómo ese cuerpo arroja esa realidad, ¿no? Em, eh, en fin, todo eso. Y, y, y la respiración y su orgánica, eh,
Es muy importante, muy Es muy importante, importante, es muy sí. importante. Lo Sí, que tú, cómo alimentas el cuerpo, no, no, sí, es muy importante. Es nuestro templete, es nuestro donde habitamos, templete. es donde habitamos. Genial, sí. Y ligado con esto, el silencio. Eh, uf, a ver, lo que pasa es que el silencio no es tal. Mm, El, la palabra tiene su poder, pero la ausencia de la palabra a veces tiene más poder. sí, Entonces yo el pensaba en esto que silencio, tú decías, mis silencios pueden inquietar bastante más o por ahí como con las mucho, palabras, ¿no? mucho, mucho, mucho. Em, cuando uno se va a lo histórico, si uno Ujú. mira las iluminaciones medievales, tú te vas a dar cuenta que están llenas de florcitas, llenas, 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 cuadros completos, iluminaciones completas, llenas de florcitas. Ajá, Y eso es porque existía una cosa que se llamaba el horroris vacuis. Y el horroris vacuis era el miedo al vacío. al vacío. Y resulta que el miedo al vacío es una cosa que si hay un tiempo histórico que ha tenido miedo al vacío, es este. Porque nosotros estamos con el televisor prendido, el celular mirándolo, preocupados de afuera, llegó el gas, viene el connection, ¿sí o no? Horroris vacuis, o sea, terror al vacío, terror a la agenda vacía. Las empresas tienen terror a que una persona termine su trabajo y ya no tenga más que hacer y se vaya a su casa. Terror. Hay como un dominio en el sonar, accionar, estar presente eternamente. Hay como un dominio en eso. Y resulta que el vacío es infinitamente creativo, Ujú. infinitamente creativo. Los italianos hablan de una cosa que se llama il dolce far niente, es decir, el dulce no hacer nada, Ajá, que lo tienen mucho los argentinos también, que es ese sí. momento en el que tú te vas a tomar un café para hacer la pausa de tu día. Pero eso significa hacer nada, no, es que no es no hacer nada, es que estás construyendo persona, no sé si me explico, estás construyendo al ser que hace las cosas. Es demasiado necesario el silencio, es demasiado necesario el momento en el que tú no estás haciendo en la materia, Ajá, sino que estás construyendo en el interno. genial. Entonces el silencio es mucho más poderoso de lo que uno cree. Realmente los 7 días, eh, cuando se habla de que se creó el mundo en 7 días, ¿no? Em, ese tiempo en el que yo creo y luego pausa, hago y luego pausa. Sí. Em, entonces, eh, me imagino que el universo entero se crea en la directa medida en que hay un momento de silencio. Piénsalo en un carpintero. Mira, yo veo a veces a mis hermanos, por ejemplo, arreglando cosas, arreglan cosas, que ellos arreglan eternamente cosas. Somos todos muy diestros, ¿ah? Nos gustan mucho las cosas manuales. Genial. Y, sí, y en la universidad nosotros tenemos un prorector que es muy diestro también con las manos y hace unos muebles que son una belleza. Entonces él es una lumbrera en las matemáticas, pero además hace unos muebles que son una belleza. Precioso. Entonces llega, entonces yo lo imagino a él, y tú te imaginas que él va a serruchar la madera y va a poner, no, el primero piensa, dice, ¿qué pasa con esto? Y en eso hay mucho silencio y seguro se va a su cama a dormir y él sigue pensando su mueble, ¿me entiendes? Sigue pensando esa materia que Ajá, crea. genial. Y eso le pasa a un compositor y eso le pasa a un poeta y eso te pasa a ti cuando vas a trabajar con tus equipos y con tu, no sé, te llevarás a tu silencio interno ese ser 2, 3, 5 de tu mundo terapéutico, que de repente uno dice, no, a ese ser le falta algo más, hay algo más que yo tengo que hacer por ese ser. Bueno, eso necesita silencio. Bien. Es como una meditación, ¿no? Es que, es que la meditación busca el no pensamiento, y yo Ah, creo en el pensamiento, fíjate, que no es lo
como que el rollo, ¿ah? No es enrollarse. No, 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 no. Quiero que, claro, Sí. cuando un pensamiento es creativo, cuando un pensamiento tiene porque todo eso es autosanación, cuando uno se comprende procesos en la directa medida en que tú puedes procesar en ese, entre comillas, silencio verbal, Ujú. pero no silencio interno, exactamente. Y cuando en la meditación se busca el silencio interno, entendamos que nunca llegas al silencio interno, pero lo que se busca es no construir más, es dejarle una especie de pausa a esta mente que va, viene, va, viene, va, viene, que también agota un poco, ¿no? Ujú. Y que es bastante depurativo, pero a veces enrolla. Pero sí, ese otro silencio vacío que cuesta mucho. En yoga, cuando yo practico yoga, dice, ahora vamos a tratar de encontrar ese punto en el que no pensamos. Olvídalo, no, esa va, viene, va, viene, va, viene. Entonces uno, claro, entonces Hasta ese punto hay que pensarlo. ni una posibilidad. Entonces, claro, yo hago imágenes así, ¿ah? Sí, instalo así como imágenes, ¿ah? Puntos para tratar de concentrarme, pero de verdad hay en eso también un vaivén natural de la energía, de qué sé yo. Y por supuesto, ya te digo que no da lo mismo el rollo que el silencio interno. No da lo mismo el silencio creativo El el darle pensamiento más vuelta a la mente parasitario, o ¿no? Como, dejarle la locura, claro, a la loca de la casa, te fijas. No, no, da lo mismo. sí, bien. Y ya que estamos en el vacío y estamos como en el horror y el miedo, em, la muerte, Magdalena. Uy, eh, yo dialogo muy bien con eso. Perdóname, pero Sí, yo dialogo, claro. yo dialogo muy bien con eso. A mí me pasa que en muy poco tiempo se me ha muerto 4 personas a quienes he querido mucho, Mm. mucho. Mi mamá, mi hermano, un amigo del alma, eh, eh, y bueno, mi papá. Entonces, esa, esas personas están al lado mío, obvio que sí. Mm. Mira, en un momento dado yo necesité mucho encontrarme con esas verdades y cayó en mis manos una serie de libros, entre ellos Brian Weiss, Ujú. que dice tantas cosas que uno podría tomarlas o no, da lo mismo. No, 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 eso no quiero hacer de eso un culto para nada, solo quiero decirte que hay uno de sus libros en el que él dice, esto es como una ventana de papel, que a mí me encanta el cuento de la ventana de papel. Se Sí. dice, de verdad es que cuando una persona se va, está al lado. Mm. Y lo que hay entre esa persona y uno es un papel. O sea, uno podría muy Totalmente. fácilmente romperlo. Si yo me caigo y me muero, estoy al lado. Y ese caerme puede ser en el chapino en la casa, te digo. Ajá. Y entonces estamos al lado. Entonces es de papel, es un constructo en realidad, es un constructo ignorante, encuentro yo. A mí no me gusta mucho que nuestra civilización no dialogue con la muerte. No me gusta eso. Mm. Encuentro que en eso otras civilizaciones son más sabias. A uno lo malamente enseñan a nacer, pero lo que no le enseñan nada es a morir. Entonces, ¿qué hago yo cuando a alguien se le muere algo? ¿Alguien? ¿Qué haces tú, Susana? O sea, uno no sabe qué decir, ¿te fijas? Y si no sabe qué decir, es señal inequívoca de que nunca nadie te enseñó a decir. Entonces, yo he optado por, cuando son gente de confianza y querida y a quien quiero mucho, cuando es algo formal, uno no dice nada o dice poco. Pero cuando son gente querida, yo le digo, mira, yo he constatado que las personas se van en lo físico, pero están para ti. Entonces, considéralo así, hazlo vida. Y no lo dices, no lo digo solamente yo, también hay lecturas, qué sé yo, si tú lo miras, qué sé yo, si no me equivoco, San Juan no me acuerdo, creo que puede ser una cita de San Juan en el que dice, cuanto tú más instales los muertos en tu día a día, digamos, más vivos están para uno.
Sí. Entonces, entiendo los dolores, entiendo mucho la necesidad que tenemos nosotros de la forma, ¿no? Es muy importante que yo te pueda abrazar. Ajá. Y muy fome el día que dejé de poder hacerlo, digamos. Mm, Pero eso no significa que te fuiste, ni significa que no estás. exactamente. Bien. Ujú. Y desde esa perspectiva, el nacimiento para ti, Magdalena. Eh, a ver, hablamos un poco de mi nacimiento, yo hablo de los nacimientos de mis hijos. Yo creo que el nacimiento tiene hartas aristas, ¿ah? Ajá. Eh, cada vez que nace una obra, Sí, hay un nacimiento de por medio, sin que duda. tiene todo un proceso entero. Todo proceso de Eh, gestación. Tiene todo. El momento en que tú la procreaste como idea, hasta el momento en que eso se hace carne, ¿no? O sea, se hace vívido. Entonces, yo creo que el nacimiento es un misterio que vivimos todos de alguna manera. O sea, todos damos a luz. Ajá. Las madres tenemos la bendición de hacer algo que la naturaleza nos brindó, porque es que es muy precioso, es muy precioso, es muy único también. Es muy único. Yo me acuerdo que una vez una amiga me dijo a mí, yo dije, ¿cómo irá a ser mi hijo, mi primer hijo? Que se llama Clemente. ¿Y qué es Clemente? Un niño muy Clemente. especial, es muy Clemente. Se llama Clemente. Clemente Ignacio y es totalmente ígneo, es brillante, él es un niño como lleno de luz. Mm. Entonces, me dice, y yo le digo, ¿cómo irá a ser mi hijo? Ella ya tenía a esa altura 2. Entonces me dijo, precioso. Entonces yo la que mira me llamó mucho la atención, porque uno como mamá encuentra que su hijo precioso, no que yo le cuento, entonces yo le dije, ¿y por qué dices tú que va a ser precioso? Entonces me dice, porque para ti va a ser precioso. Ajá. Es tu obra, es perfecto. Esto ahora Él va a perfecto. ser perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, ahí no interviene uno solito, intervienen dos, pero entonces ese ser trae tanto, ¿no? Pero la, creo yo que el acto de la procreación y creación Ajá. lo hemos vivido todos, hombres y mujeres. Sin duda. Sin ¿Sí? duda. Cuando nace no sé, el centro que tú hiciste, imagínate tú, eso es un centro, cuánto lo soñaron, lo pensaron, lo acariciaron, lo quisieron, hasta que nació. Y Ajá. cuando nace, ¿cuánto tú lo tienes que cuidar? Es una plantita, así es. Sí. Bien. Magdalena, quiero irme como a otra área y quiero irme al área del poder, el liderazgo, porque lo hemos tocado tangencialmente, pero es como el poder, el liderazgo, el poder. ¿Qué significa el poder para ti? Hablamos del poder de la palabra, el poder del silencio, pero es como el propio poder, ese poder que se instala, ¿no? Mira, yo tengo una especie de dicotomía al respecto. Ajá, Yo me acuerdo que voy a irme a dos fenómenos, ¿ah? perfecto. Uno es el poder en sí mismo y Ajá, otro es el que yo me crea el poder, ¿sí? sí. Entonces yo me acuerdo que una vez había acabado de dar un concierto en el Teatro del Lago y yo. El Teatro del Lago son muy solícitos para recibir a los intérpretes, mucho. Y yo acababa de dar un concierto de música sacra. Entonces, a mí me pasa que yo no tengo actitud de diva, nunca la tuve, no tengo. Y yo sé que en la cabeza de la gente que ve a un artista espera que ese artista sea divo, porque está en el imaginario, pues está en el cliché de un artista. Ajá. Entonces, no parece normal que a mí que yo diga, oye, yo te mando el link, si yo tengo una estatus de poder en algún sentido, ¿me entiendes? Sí, sí. No, o sea, que lo haga, no sé, otro, no yo, no sé. Y así,
se esperan una serie de cosas, que uno tal vez llegue en limusina, no sé lo que se espera. Entonces, como que a lo mejor tú no esperarías que, estoy pensando en algo absurdo, pero tú no sé, hay una cantante lírica que es muy reconocida en el mundo y yo creo que una de las cantantes más queridas del mundo, que se llama María Callas, ¿no? Que por supuesto se murió, pero María Callas. Sí. Entonces, uno no habría esperado que una María Callas que tenía todo un glamour alrededor, ¿me entiendes? Llegar en bicicleta, por tú al teatro. No, hay cosas que como que no están en el imaginario, te fijas, no están. Entonces, una cosa es el poder como realidad y otra cosa es lo que uno se cree de eso. Perfecto. Entonces, bueno, vuelvo al Teatro del Lago. Entonces yo llegué y no me acuerdo, no recuerdo el por qué, pero de repente se me acerca una de las niñas y me dice, ay, me dice, no, ya fue. Estábamos comiendo, me invitaron a comer ¿Ya? a un ¿cómo se llama? Un restaurante muy rico italiano que está afuera, ¿no? Entonces me invitaron a comer. Entonces yo estaba en la cabecera, todo bien, porque era la solista, todo bien. Y entonces llega y de repente, no sé, dije yo algo, qué sé yo, y ella, y una de las niñas me dice, ay, me dice, diga que lo hizo precioso, sea diva, sea un poco diva. Entonces, yo entendí en ese momento que existe esta cosa de que uno no solo tienes que tener, como quien dice, esa impronta, sino que tienes que parecer con esa impronta. Y a mí se me produce una tremenda dicotomía ahí, Susana. Yo soy una persona que me importan las almas, me importan los niños chicos, me importan los perritos, Sí. me importa el ser humano. Entonces me cuesta mucho ser, eh, creerme el poder. Mm, Además, lo refuerzo con el tema de que mi mamá cuando era chica, te estoy hablando, yo debo haber tenido, pues tú que 10 años, 11 ¿ya? años, y yo te conté que yo estuve en una compañía, ¿no? De Sí, teatro infantil. sí, sí. Bueno, y yo era chiquitita. Entonces mi mamá no podía entender esto, que yo no me ponía nerviosa, no me pasaba nada. Yo me subía al escenario y cantaba, feliz, actuar, y me iba. Bueno, entonces mi mamá me observaba y era actriz, entonces ella tenía todos los rigores de una actriz, pues entonces te tenía que poner nerviosa, le tenía que pasar, le tenía que olvidar el texto, le tenía que pasar esas cosas. Pero yo como era chica y no tenía la página en blanco, Era un juego. esas cosas, era un juego, no me pasaban esas cosas. Entonces un día mi mamá me dijo al pasar, pienso que puede haber sido en ese contexto, uno va dibujando las cosas en el tiempo, pero puede haber sido en ese contexto, me dijo, hija, hay dos cosas que no hay que creer nunca. Una me dijo el poder y lo otro es el éxito. Genial. Y yo lo hice carne, Susana, mi vida Mm, entera. Porque hoy día tú estás aquí y mañana ya no estás aquí. sí. Tú y yo hemos visto tantas kilos de personas que han sido exitosas. Mira, llámale desde el presidente de la República hasta el más reconocido neurocientífico del mundo, Ujú. y que la vejez de repente le trae la máxima soledad y la máxima aislamiento. Y mueren solo. Mozart murió solo. Sí. Beethoven murió solo. Entonces, tú dices, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el...? ¿Me entiendes? Bueno, ya. Perfecto. Eso lo remonto y voy, no esquivo tu palabra. ¿Qué es el poder? Yo creo que cuando los seres humanos tienen una completa coherencia respecto de sí mismos, respecto de lo que les pasa en su ser interno, Ujú. tienen mucho poder. Pero cuando un ser se sale de esa realidad, se sale, o sea, vive observando lo que el otro le va a decir, vive lo que dice, se escapa ese eje, se escapa ese poder del ser, del centro del ser. Y eh, eso lo hace perder lo fundamental. Cuando uno se va a la mitología, Ujú. este Ulises que se iba con las sirenas, ¿no? ¿Cuándo fue que Ulises se salvó de la ilusión? Cuando se agarró del mástil. O sea, ¿cuándo es el momento en el que tú realmente estás en total poder? Cuando tú estás agarrado de tu mástil. Ajá. Cuando las cosas son lo que son, no más. Mira, yo he vivido pasadas por la alfombra roja, en el Metropolitan. He vivido
no sé, que me saquen en un auto por los aplausos. He vivido hartas cosas de ese estilo. Yo soy la misma. No me ha cambiado nada. Nada. Entonces, ¿te fijas qué es? ¿Qué es el poder? No obstante, la gente necesita verlo. Es bien complicado, Susana, súper complicado. Yo tengo en este momento un cargo en un contexto académico, pero un cargo. Y ese cargo constituye, entre comillas, como cargo, más allá de la Magdalena Amenábar, constituye un poder. Que es el rol, Porque ¿no? Como un rol, como un... es un rol, Es es un un rol. rol. Entonces, muchas veces a mí, alguna de mis directoras me dice, eh, Magdalena, es que si firmas tú, al tiro eso se va a mover, ¿me entiendes? Entonces, Sí. si las cosas generan, tienen un poder por el solo hecho de no ser un cargo. Y yo me doy cuenta que hay gente que lo necesita ver ese cargo, necesita ver ese poder. Y eso es muy agotador. Para mí es muy agotador. Es muy agotador. Eso por una parte. Y por otra, es lo que uno representa. Eh, yo soy power. Yo me sé power. Soy power. Así, uso la palabra power porque suena, pero soy como intensa. Ajá. Como Entonces, la la gente, potencia, ¿no? Como... no sé, soy intensa, intensa, yo diría que esa es la palabra más exacta. Intensa, intensa, así. Todo es como en blanco y negro. Se La... nota en mis colores, soy intensa y y los oleajes son potentes. Entonces la gente me cree muy poderosa y es un constructo, po. Es mi intensidad la que se arroja, pero Es la intensidad de la que arroja. Sí. sí. No sé, está asociado tal vez a la mirada, tal vez a los silencios, eso que te decía yo. Yo soy silenciosa. Ahora yo estoy hablando, pero Sí. en una reunión yo mantengo silencio, silencio, observo, solo opino cuando es necesario opinar, si no, no opino. Menos, 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 menos. Si me tengo que hacer una clase entera, la hago entera. Pero si tengo que quedarme callada la clase entera, me quedo callada la clase entera. Genial. Genial. Magdalena, estamos en el fin de nuestra entrevista. Y no hablamos, pero nada de mi currículum. Me lleva a terrenos muy duros, muy difíciles. Ay, Y Susana, no sé si esta entrevista le va a servir a alguien tanto, sin pero duda, sin duda, porque yo tengo la sensación de que este recorrido es como que te muestra detrás de los cargos y de los roles. Entonces, es como, desde ese sitio, es como el poder de la palabra y las resonancias, más de alguna vida vas a cambiar en esta entrevista, Magdalena. Pero yo quiero cerrar con una pregunta que la tengo resonando así como todo el rato, y tiene que ver con lo que tú mencionaste al comienzo de esta entrevista, no sé si antes de que comenzáramos, pero la escucha. Tu escucha. preciosa, ¿no? Precioso nomás, precioso. Ese es el gran aprendizaje, Susana, la escucha. Ajá. Ahí está, esa es la gran. Fíjate que cuando yo ayer estaba mirando un poquitito del programa tuyo Ajá. como para tener algún contexto, Sí. me llamó poderosamente la atención tu escucha, la actitud de escucha que tienes. Yo dije, por eso me fui al centro que las están auspiciando, porque Ajá. dije yo, ella, qué linda escucha tiene. Entonces, yo creo que eh, todos esos momentos en que nos quedamos en silencio y escuchamos realmente son los momentos de aprendizaje. Si tú te fijas en el discurso mío, y esto lo vas a escuchar en todos los discursos de todos tus entrevistados, uno dice, nunca voy a olvidar cuando alguien, amigo, papá, hermano, tío, mamá, prima, qué sé yo, me dijo, ¿qué hay ahí? El momento de la escucha. Perfecto. O sea, el gran aprendizaje.
Genial. gran aprendizaje. Cuando uno dice, mi maestro me dijo, cuando uno dice, yo me acuerdo que una profesora me dijo cuando yo era chico, la escuché. Ese fue el minuto en que tú escuchaste. No oíste, sino que escuchaste. Genial. Perfecto. Ya está. Ya. Magdalena, mil gracias por esta entrevista. Oh, no, a ti, Muchas gracias. imagínate. Un honor, feliz de estar acá, Susana. Encuentro que es una labor preciosa, una labor de los nuevos tiempos. Me encanta el nombre de tu programa. Encuentro que hace honra de lo que somos y de lo que traemos.